Un cordial saludo para todos los que me están escuchando. Quiero que consideremos 5 testimonios que encontramos en los capítulos 1 y 2 del tercer Evangelio de San Lucas. Estos 5 testimonios están dados o emitidos por boca de hombres y mujeres fieles en armonía con los testimonios dados por los mismos ángeles. Vamos a considerar el primero de los testimonios que se relaciona con la visita de María y el cántico de su prima Elisabet. Voy a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, los versículos 39 al 45, que dice así: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hasta aquí de momento la lectura de la Biblia. María, la Virgen como se la conoce, la Virgen María, acababa de recibir el mensaje del ángel Gabriel que ella iba a ser la madre del Mesías, la madre de Jesús. ¡Qué alto privilegio para esta doncella de Nazaret! Privilegio que esperaban tener todas las madres de Israel. Pero María estaba soltera. Y aunque estaba desposada con José de la casa de David, ¿y qué podían pensar de ella las gentes? ¿Cómo reaccionarían ante su embarazo cuando la vieran sus vecinas de Nazaret? Este privilegio no dejaría de ser al mismo tiempo una deshonra para ella y hasta el poder sufrir injustamente el mismo divorcio de José. Como digo, María estaba desposada con José, es decir, estaba comprometida en matrimonio con el mismo José. En el capítulo 1, versículo 27, leemos lo siguiente: que el ángel fue a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El desposorio en Israel era ya un compromiso matrimonial que constituía para el judío una obligación legal y no podía romperse si no era por muerte o por un divorcio formal. Pero en el caso de María, hubiera sido por apedreamiento según la ley de Moisés. La ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, el 5º libro de Moisés, dice lo siguiente en el capítulo 22. Vamos a leerlo, estos versículos. Deuteronomio, capítulo 22, y los versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor: Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Pero como el principal comprometido en este embarazo de María era Dios mismo, y como Dios hace siempre bien las cosas, Dios no se equivoca,
muy posiblemente para evitar falsos comentarios y chismorreos de las gentes y así librarse ella, María, del escándalo que habría producido en el pueblo de Nazaret. María marchó a la casa de su prima Elisabet, a la montaña, a una ciudad de Judea. Era un viaje muy largo si tenemos en cuenta los medios de transporte de aquel entonces. Muchos creen que pudiera ser Hebrón, que fue repartido para los sacerdotes levitas, según el libro de Josué capítulo 21. Otros lo ubican hoy día al lugar que en nuestros días se conoce como Ain Karem, a unos 6 kilómetros al oeste de Jerusalén. Repito, si Dios ha escogido a una mujer virgen llamada María para ser ella la madre de Jesús, el Mesías profetizado a Israel, Dios también sabe librar a sus siervos y siervas de las afrentas e injurias injustas de las gentes y conduce, como en este caso, a su sierva María a la casa de su parienta Elisabet, como hemos leído en Lucas capítulo 1, versículo 39. Ahora, el versículo 40 nos dice lo siguiente: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Se nos dice que al llegar María a esta ciudad de Judá, entró en la casa de Zacarías, el sacerdote, era el marido de Elisabet, y saludó a Elisabet, su parienta. ¡Qué sorpresa tan grande para Elisabet al ver a su prima María! Elisabet estaba embarazada de 6 meses y tenía en su vientre al que se conoce como Juan el Bautista, el que sería el precursor del Mesías. Miremos unos versículos más en este capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Versículo 13 dice lo siguiente: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. En el versículo 41, volviendo a este capítulo 1 de Lucas, dice: y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. La visita y la salutación de María a Elisabet produjo en ambas mujeres un gran júbilo que las llenó a las dos de pensamientos muy sublimes, y hasta el punto de saltar la criatura en el vientre de Elisabet y ésta ser llena del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Juan el Bautista, Elisabet, su madre, Zacarías, su padre, fueron llenos los tres del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 15 de este capítulo 1 dice lo siguiente: porque será grande, le está diciendo el ángel a Zacarías en el templo, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista será lleno del Espíritu Santo. Pero el versículo 41 hemos leído que Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y ahora el versículo 67 dice lo siguiente: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel. Repito, qué maravilla que tanto Juan el Bautista, Elisabet su madre y Zacarías su padre fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, queridos oyentes, el Espíritu Santo tomó el control de Elisabet tanto en las acciones como en las palabras. Fue capacitada para profetizar con el espíritu de profecía y dar testimonio de Jesús. Como dice Ryle, lo siguiente: sin esta visita,
Elisabet nunca hubiese podido ser llena del Espíritu Santo como aquí se nos dice. Y María nunca hubiese podido pronunciar ese cántico de alabanza, lo que conocemos como el Magnificat, que es conocido por toda la Iglesia Universal de Cristo. En el versículo 42 hemos leído: Elisabet exclamó a gran voz y dijo. Esta exclamación, que fue dirigida por el Espíritu Santo, nos dice el texto bíblico que fue a gran voz. Vamos a comparar esta frase con el capítulo 23 de este mismo Evangelio de Lucas y el versículo 46. Jesús está ya crucificado, está en la cruz. Y nos dice Lucas lo siguiente, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta exclamación, como vemos, dirigida por el Espíritu Santo, nos dice el texto bíblico que fue a gran voz. Y acabamos de leer que Jesús en la cruz exclama a gran voz. Elisabet exclama a gran voz que refleja una emoción de ánimo. Pero Jesús clama a gran voz y refleja emitir palabra con gran vehemencia pidiendo favor o ayuda. Las palabras en el original, como fue escrito en el idioma griego, es kraus megale. Krasas phone megale. El caso de Elisabet es kraus megale, pero el caso de Jesús es krasas phone megale. ¿Qué quiso decir Elisabet a María con esta exclamación? Pues hermanas, hermanos, amigos, todos los que me estáis escuchando, una felicitación. Bendita tú entre las mujeres, le dice Elisabet, su prima, a María. Esta felicitación de Elisabet ya estuvo también en los labios del ángel Gabriel cuando le anuncia que ella va a ser la madre del Señor Jesús. Miren el versículo 28 del capítulo 1 de Lucas que estamos considerando. Dice así: entrando el ángel en donde ella estaba, donde estaba María, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Desde luego que María fue bendita entre las mujeres, por cuanto tuvo el privilegio de concebir en su vientre y dar a luz al Mesías de Israel, nada menos que a Jesús, el Hijo de Dios. Elisabet, lejos de tener celos, se goza de que su prima María tenga el honor de ser la madre de Jesús, el Mesías de su pueblo Israel. Y bendito el fruto de tu vientre, le dice. Elisabet añade por el Espíritu Santo esta segunda parte. Sí, por supuesto que sí. Bendito es también el fruto de su vientre, por cuanto es nada menos que Jesús, el Salvador y el Señor de su pueblo. Estamos muy acostumbrados a oír que María es la Madre de Dios. Esto es una aberración, queridos oyentes, una herejía doctrinal, por cuanto Dios no tiene madre. Él existe desde la eternidad y Él es el creador de María y de todos nosotros, mientras que María es una criatura finita que tuvo un principio de existencia igual que la hemos tenido todos nosotros. María fue la madre de Jesús en cuanto hombre se refiere. Si bien es cierto que Jesús es Dios desde la eternidad, Él no debe su existencia a ninguna criatura, pero se hizo hombre para poder salvar a los tristes hijos de Adán, que eres tú que me estás escuchando y soy yo. Y su humanidad es lo que debe a María.
la humanidad, Jesús como hombre, se lo debe a María, o dicho en otras palabras, María concibió en su vientre a Jesús hombre, la humanidad de Jesús, su encarnación. En el versículo 43 hemos leído, ¿por qué se me concede esto a mí? Elizabeth reconoce la condescendencia de su prima María al hacerle esta grata visita. Y esta visita fue tenida por Elizabeth como un favor extraordinario del que se considera inmerecedora y lo reconoce como un favor que Dios mismo le otorga. Repito, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. En esta frase vemos que Elizabeth reconoce al hijo de su prima como su Señor. Está diciendo la madre de mi Señor. Pues esta frase, la madre de mi Señor, manifiesta claramente que había recibido luz de lo alto y por el Espíritu Santo llama a Jesús mi Señor, de la misma manera que 10 siglos antes lo hiciese David. El rey David en el Salmo 110, versículo 1, dice lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, Adonai, en el hebreo, en el griego es kurios. Esto es una confesión digna de fe y como dice San Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios o Adonai, sino por el mismo Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Esta confesión de Elizabeth se puede colocar al mismo lado que la de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Reconocemos nosotros a Jesús como nuestro Señor? Un día llegará cuando toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto lo leemos en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Volviendo a Lucas, capítulo 1, ahora el versículo 44 dice: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Elizabeth proclama ahora la experiencia que ha notado en su vientre, como consecuencia del saludo de su prima María. La criatura, es decir, Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre, está diciendo Elizabeth. Pregunto, ¿será que ya el feto de 6 meses, porque Elizabeth estaba embarazada de 6 meses cuando María llega, ¿será que ya el feto de 6 meses, el que iba a ser un día el precursor del Mesías, saltó de alegría en el vientre de su madre por la presencia allí del mismo Mesías recién concebido en el vientre de María? Nos hemos hecho esta pregunta, es muy importante. ¿Qué nos dice esto en nuestros días? Cuando tanto se nos bombardea por la sociedad en que nos toca vivir, de que se autorice y se legalice el crimen de abortar libremente. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Elizabeth encomia aquí la fe. Todo el que cree a la palabra de Dios es bienaventurado. Porque el creer lo que la palabra de Dios dice significa estar seguro de que no será defraudado, sino que tendrá cumplimiento lo que nos dice la palabra de Dios. Elizabeth conocía muy bien las Escrituras, la Biblia. ¿Las conoces tú, amigo que me estás escuchando, amiga, amigo? ¿Conoces
como Elisabet conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, porque en sus días el Nuevo Testamento no existía todavía, no había sido escrito. Y sin duda de que conocería muy bien los prodigios que habían obrado la fe en hombres y mujeres del pueblo de Israel a través de los siglos. Termino con una exhortación. Imitemos a Elisabet en su fe en Dios. Bienaventurados los que creyeron. Señor, queremos pedirte que estas palabras y esta salutación que vemos de María en la casa de Elisabet y viceversa de Elisabet a María, puedan producir en nosotros, en nuestros corazones, un deseo de conocer tu palabra, porque ella es palabra tuya que puede llevarnos al conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús. Te damos las gracias por estos hombres y mujeres que nos enseñan a ser creyentes fieles a la palabra tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.